yo tengo que ver con el programa LEADER desde el principio. En el año 90 yo trabajaba en una cosa que se llamaba módulos de promoción y desarrollo en Llanes, y aparecía una cosa que se llamaba una iniciativa comunitaria, constituimos un grupo de desarrollo rural, y el Oriente de Asturias tuvo el primer programa LEADER, que era como hablar de ir a Marte, ¿no? Yo recuerdo cuando intentábamos explicar que era un grupo de desarrollo rural en los años 90 a los alcaldes de la zona, te miraban como directamente si hablases de álgebra cuántica, tal, y decir, claro, los alcaldes están a lo que están y qué vienen estos tipos a contarnos estos rollos del tal. Pero luego, cuando efectivamente aquello fue consolidándose, se montó el primer grupo, que era solo con alcaldes, la Mancomunidad del Oriente. Pero claro, cuando llegaron las perras, cuando al final se concede el programa y llegan los 400 primeros millones, a esa reunión no fueron todos, pero fue cada uno con una navalla para ver qué cacho de la tarta y tocaba. Que era lógico también, era lógico. Pues, ¿por qué? Porque los ayuntamientos tenían unas urgencias de la hostia, y de repente llegaban 400 millones y dicen, pero ¿qué? ¿Cómo endógeno? Endógeno, si tengo que cambiar la pala al ayuntamiento, déjate de endógeno. Claro, entonces, era evidente que había un problema de... ¿Hay prensa delante? Estamos grabándolo, pero... Bueno, a ver, pongo un ejemplo. ¿Sabes? Es decir, ahora los chistes... claro, los chistes con ñas y tal son complicados, pero recordáis que había veces que se hacían pisos sociales para determinados colectivos que se ponían parqué. Y entonces decían los de estos colectivos, joder, estos payos están chiflados, ponen la leña para quemar en el suelo. Y entonces levantaban el parqué y la quemaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos venían de un mundo que la leña era para quemar, no era para estar en el suelo. Claro, explica que era parqué. Claro, si nunca viste parqué pues pasaba un poco esto. Las urgencias de alguien no tienen nada que ver. Entonces, cuando en un sitio hay mucha urgencia, como llegues con este tipo de cosas conceptuales, de endógeno y tal, te machacan. Bueno, ¿qué ocurría? Que realmente el programa LEADER se intentaba que sirviera, pues en aquel caso, para Ponga, para Mieva. Ponga es un concejo con unas dificultades brutales, ¿no? Tiene un problema institucional también gravísimo. Ponga, es una cuestión de diagnóstico, es un poco estado fallido, ¿no? Es un poco como Somalia. Es decir, la alcaldesa de Ponga sale en el periódico hoy que está amenazada, es decir, y hay un nivel de incapacidad. Claro, es decir, es un problema. Es decir, hay estados fallidos en el mundo y hay municipios fallidos. Este que tenemos aquí al lado, Mino, es casi lo contrario. O sea, de ser una comunidad muy aislada, son capaces de generar elementos que ni él mismo son. Tú, en vez de colocar el rollo que colocaste ahora, hubieras colocado cómo creáis una institucionalidad en Somiedo y cómo empezáis a relacionaros y cómo tal, y va mucho mejor. Pero que el 5% de la base imponible de no sé qué... Hay que explicarlo, hombre, hay que explicarlo todo. Bueno, pero lo más importante es lo que tienes dentro, no lo que está en la Comisión Europea. Bueno, Mino y yo somos muy amigos, porque si no, no me permitiría decir eso. Bueno, en cualquier caso, el programa LEADER nacía como un programa de laboratorio, experimental. Tenía esas dificultades, ¿no? Porque no se veía esa posibilidad. ¿Cuál fue la gran suerte del programa LEADER? Que no tenía modelo referencial. Es decir, uno de los problemas es tener un modelo de referencia. ¿Por qué triunfó la modernización industrial de los años 60 en España? Porque tenían un modelo de referencia, sabían lo que querían hacer. Querían cambiar el tejido preindustrial y convertirlo en un tejido industrial. Y querían hacer eso, y lo hicieron. Pero ahora, ¿cuál es el modelo? No lo sabemos, y es un problema grave, ese asunto. Luego hablaré de eso muy brevemente. Pero ¿qué nos ocurrió con los primeros programas LEADER? Que vino Dios a vernos en forma de turismo rural, un elemento de diversificación. No había modelo todavía sobre la nueva ruralidad, pero había algo que era emergente, que era la posibilidad de diversificación. Entonces, a partir de ahí, el LEADER mueve turismo rural. Y eso funciona, ¿no? La cuestión ahora es que yo creo que, y lo dijo antes el director general, el LEADER debe retomar la posición inicial de laboratorio experimental. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, ahora ya se entiende. Hombre, sigue habiendo las urgencias que hay, pero por ejemplo, hablando con Mino decía, bueno, claro, yo tengo urgencias municipales, pero a mí lo que me interesa en mi territorio, o en la comarca, es que haya actividad empresarial, porque si hay actividad empresarial hay empleo, y si hay empleo hay impuestos, y si hay impuestos hay circulación, y si hay gente y tal y cual, y luego los ayuntamientos ya nos arreglaremos.
Pero si yo me gasto toda la pasta desde el punto de vista de las urgencias municipales, no quiero tejido social. Por lo tanto, esa perspectiva, que es la perspectiva que tiene Mino, es muy importante porque es la que se tiene mayoritariamente. Hay que crear tejido social y económico en el territorio. Porque si tienes músculo en el territorio, el ayuntamiento funcionará. Es un poco la nueva perspectiva y en la que estamos, ¿no? Cuando no tienes modelo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Bueno, pues en lo que tenemos que pensar es una cosa que igual oísteis hablar de ello, son las iniciativas de transición, que son pequeños experimentos que se hacen en el territorio que marcan tendencias de futuro. Y hay que saber dónde están las iniciativas de transición. Las iniciativas de transición se definen como propuestas emergentes de carácter local que están en evolución de sostenibilidad en el nivel de la comunidad. Es decir, tratan de concretar en el nivel local aspectos muy generales sobre la soberanía, sobre el cambio climático, sobre las energías alternativas, y lo intentan hacer. Tratan de concretarlo. ¿De dónde surgen las iniciativas de transición? Pues no surgen de los entornos administrativos, ni del líder. Surgen donde surgen. Asiego tiene una iniciativa de transición, pero ni ellos mismos son conscientes que están en una iniciativa de transición. La gente que trabaja en permacultura son iniciativa de transición. Vosotros, los que estáis en Santo Adriano, sois iniciativa de transición hacia nuevos modelos. Hay muchas iniciativas de transición. El problema de la falta de modelo no solo afecta a cómo va a ser la ruralidad del siglo XXI, ¿no? Afecta a otros sectores. Pongo el ejemplo de la prensa escrita. La prensa escrita, y los periodistas lo saben bien, no tienen ya modelo de referencia. Viven en un sinvivir, pero le pasa al New York Times, al Washington Post, al Comercio, a la Nueva España y a La Voz del Trubia. Les pasa a todos. O sea, no saben. Entonces, unos deciden regalar vajillas y cuberterías el fin de semana, para variar, y otros comprar televisiones. Pero nadie sabe cuál es el modelo de la prensa escrita. Tiene esa dificultad. A nosotros nos pasa lo mismo, el medio rural. ¿Cuál es el modelo? Cuando vamos a hablar de participación y de futuro, ¿sobre qué modelo? ¿Cuál es? Y de eso pondré una diapositiva al final sobre una posibilidad de diseños de modelo, ¿no? A los grupos, yo creo que tenían que hacerle, antes lo comentaba con Mauricio cuando entrábamos, tendrían que hacer una película que se titula The Commitments, que es la historia de un grupo de música que se crea en un barrio de Dublín, que tienen una frase mítica cuando dicen: los irlandeses somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros de Irlanda, y los de nuestro barrio somos los negros de Dublín, ¿no? Es decir, entonces, como somos los negros de Dublín, tenemos que hacer música de negros. Y dice, y encima somos de la clase trabajadora, ¿no? Y dice, porque nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, ¿no? Pregunta el que está, y le contestan los que están mirando para él, miembros del grupo, y dicen, sí, si tuviéramos trabajo seríamos de la clase trabajadora. Bueno, pues esos tipos que no tenían nada, crearon un estilo propio, porque se atrevieron a generar un modelo propio, que era su propia música. ¿Ves? Es decir, ya tenían algo, tenían intención de hacer algo, no iban a seguir ni ninguna academia, ni ninguna consejería, tal, ellos mismos crearon un estilo, que luego acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero pasaron a la historia, los commitments, ¿no? Pues ese es el espíritu, es decir, hay que tener espíritu de commitment, diseñar, o sea, nosotros somos rurales, sí, y somos los más desfavorecidos, sí, pero pues vamos a ver qué nos atrevemos a hacer. ¿Qué objetivos habría que redefinir en esta nueva posición del líder? Lo primero, volver los ojos al territorio, pero desde el territorio mismo, no desde fuera. Esto ya lo habíamos dicho en Somiedo, cuando hicimos el Congreso de Montañas. Una estrategia para las montañas desde, para y por las montañas. Que no nos digan ya otra vez lo que tenemos que ser, joder. Es que nos están diciendo siempre lo que tenemos que hacer. Nunca, ¿nosotros qué queremos ser? Lo tenemos claro, es que encima no lo tenemos claro. Entonces, bueno, somos lo que nos proyecten desde fuera. Y ha llegado el momento de decir, oye, ¿qué queréis ser? O sea, ¿qué queremos ser los rurales? Y los rurales de Cabrales, ¿qué quieren ser? Y los de Ponga. Claro, si no tienes masa crítica para hacerte la pregunta y para los commitments, o sea, si no, estás perdido. Por eso es importante que haya una estructura social mínima que sea capaz de reflexionar, ¿no? Desde Valle del Lago, o desde Ponga, o desde cualquier sitio. Porque el futuro no está escrito en ningún lado. Va a ser lo que quieran los que están ahí y tenga la inteligencia suficiente. A mí cuando me hablan de territorios inteligentes, digo, no hay territorios inteligentes. Hay gente inteligente en los territorios. Y la gente inteligente y cooperante en los territorios hace que esos territorios funcionen. Son capaces de imaginarse cosas. La segunda, hay que desburocratizarse, que lo hemos dicho muchas veces.
o al menos para crear un espacio para pensar y desear. Y si el líder va a seguir con esta trama burocrática, que desaparezca. Que desaparezca e inventamos otra cosa, que no pasa nada. Nos inventamos otra cosa. Queda clausurado este líder, venga, que lo gestione tal, y nos inventamos otra estructura más ágil, con menos dinero y con más capacidad de influencia. Que a lo mejor toca. Porque bueno, yo participé en la primera gestión de grupo, pero es que yo no lo reconozco, los grupos. Son un coñazo. Los grupos de desarrollo rural, ¿dónde está la cámara? Esta es mi cámara. Son un coñazo. Es verdad, hay que reconocerlo. Se han convertido en unos aparatos insufribles, ¿no? Bueno. Y la tercera, hay que recuperar el liderazgo de los territorios. Hay que recuperar, y eso es complicado. Hay un liderazgo institucional, pero hay unos liderazgos sociales con los que hay que negociar. Y los alcaldes que manejáis los territorios sabéis que realmente si no hay asociaciones potentes no hay nada que hacer, porque os apoyáis en ellos, ¿no? Comentarios sobre la participación. Asunto que me interesa mogollón. Vale, participación sí, pero ¿sobre qué modelo de territorio? ¿Cuál es el modelo? Porque lo que no puede ocurrir con la participación es, bueno, vamos a hacer una participación, nos juntamos aquí, unos cuantos, en barbecho, y a ver qué se nos ocurre. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es como las reuniones de la comunidad de vecinos, que te juntas para ver si cambias la cerradura en el tal, y empieza uno que es que no sé qué, porque tú tiraste las migas del balcón, no sé qué, y al final no decides nada, ¿no? Y aún yendo con un programa concreto. Bueno, si vas sin nada en concreto, no es participación. El segundo modelo de participación, que es el modelo existente, es el modelo de documento tasativo. Por ejemplo, vamos a reintroducir el oso en el Pirineo. Entonces, unos tipos diseñan cómo se va a reintroducir el oso en el Pirineo, lo llevan a los pueblos y empiezan a decirles, esto va a ser un corredor biológico categoría 1, tal y cual. Y todos los paisanos dicen, pero a mí me ha preguntado alguien previamente si yo quería que hubiera oso en el Pirineo. Claro, te hacen participar sobre un modelo que no es el tuyo. O el Plan General de Ordenación Urbana de no sé dónde, que te lo hacen, te lo ponen en el tablón de anuncios con una chincheta y dices, tiene usted 15 días para ver qué le parece esto. Dice, claro, empiezas que si urbanizable 2, tipo 4, 7, 9, baja el vial, 3, 2, 9, 4, tal, y que no puedes participar porque no sabes de lo que estás hablando. Eso es lo que llamamos participación. O vamos a hacer, claro, es que los modelos de participación son absurdos porque no dan ningún tipo de información. Entonces, ese tipo o los PRUG, que menudo nombre que tienen. No, esta es la zonificación del espacio. Esto es, por aquí no se puede pasar, por aquí tienes que pasar de canto, por aquí pases por la mañana, pero por la noche no. Esto es de categoría 3, esto es de categoría 2. ¿Está usted de acuerdo? Que si paso de canto o no. ¿Qué participo? Joder, ¿qué es esto? Esos son modelos que no funcionan. ¿Cómo son los modelos tentativos de interés común, que es el modelo francés republicano, que ya se define en los primeros avances de la República por Diderot y compañía? Vamos a crear un espacio común para participar a partir de un diseño inicial. Pero es que eso sigue siendo política de participación en Francia. Francia, la Confederación Hidrográfica Francesa, cuando va a hacer un plan de cuenca, les dice a las asociaciones de riberians, vamos a hacer un plan de cuenca. ¿Usted cómo cree que debería afectar el plan en el tramo de río que pasa por delante su pueblo? Y la propia asociación de riberianos, que ya sabe de qué va el asunto, dice, hombre, nosotros necesitaríamos un embarcadero, tenemos 2 zonas de inundación, tenemos tal, y van cada uno haciendo propuestas. Cuando llega toda esa información, se cose un plan para toda la cuenca, desde el Val d'Aran hasta la desembocadura en Burdeos. Y entonces se les pasa ya a todos. Y dicen, bueno, sí, lo mío está aquí. Mire, es que ustedes pidieron un embarcadero unos y el otro, entonces vamos a hacer uno en la mitad para los dos. ¿Les parece razonable? Sí. Entonces ya se ajusta. Entonces se participa de otra manera. Pero es una participación sobre un interés común. Ese es el modelo francés. ¿Qué están haciendo ahora en Rennes, por ejemplo, con el área metropolitana de Rennes? Pues la propia administración toma la capacidad de diseñar un primer modelo y dice, oiga, nosotros pensamos que Rennes dentro de 30 años puede operar de esta manera. Tendremos esta población, tendremos estos mercados emergentes, no sé qué. ¿Ustedes qué les parece? Entonces están los empresarios, los otros, y ya sobre ese modelo van opinando todos. Y tardan mucho en construirlo, pero lo que se construye entre todos. Eso es participar. ¿Y dónde se aprende a participar en el resto de Europa? En la escuela. Que aquí era lo que se quería llamar educación para la ciudadanía. Los niños en las escuelas aprenden a participar con ejercicios de este estilo. Es que aquí estamos en la cueva de Candamo. Estamos en la
conceptualmente estamos en la caverna. ¿No? Pero realmente es eso lo que nos está pasando. No tenemos educación para participar y no tenemos modelo, con lo cual las posibilidades de participar son muy... Bueno, ese déficit estructural de la democracia participativa es algo que nos dicen de todos los documentos. Yo recuerdo cuando aquello que se llamó el Comité de Sabios que había traído Zapatero a Madrid, apareció un tipo que era del Instituto de la Democracia Alemana y dijo, ustedes los españoles tienen una democracia formal que funciona bien, pero no tienen democracia cotidiana, porque no están educados para participar. Frente a los alemanes siempre. Os cuento una anécdota personal. Yo cuando estaba en COU conseguí una beca para ir a Alemania, a Wuppertal. Y entonces nos fuimos a un instituto y en el instituto de Wuppertal había una discusión sobre cómo podría ser el Wuppertal del futuro, un posible plan general de ordenación. Era el 75, acababa de morir Franco, yo tenía 17 años, yo no entendía nada. Digo, ¿qué hacen estos guajes aquí? Cuando nosotros veníamos de unos institutos, como eran los institutos, y entonces aquellos chavales tenían una aplicación de un debate en el instituto sobre el diseño de la ciudad del futuro. Y eran estudiantes, estaban participando ya. ¿Por qué? Pues porque dentro de 15 o 20 años iban a ser los gestores de aquella ciudad. ¿Dónde tenemos nosotros eso? En fin, tenemos un problema grave. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente con el tema de la Ley de Desarrollo Rural, que a mí es... Vamos a ver, la Ley de Desarrollo Rural es una ley que invertimos mucho tiempo y no está muerta, está aparcada. No hay nada que os impida a una comarca hacer una aplicación de cómo podría ser la Ley de Desarrollo Rural en vuestro territorio. Nada. Podéis hacerlo. Podéis hacerlo. Os puedes juntar aquí de las 3 tipologías de medio rural que marca la ley, que las estudiamos mucho. El medio rural desfavorecido, es decir, el que se está quedando despoblado, bueno, ahora puede ser todo, pero básicamente el que tenga las pequeñas economías campesinas, de montaña, tal, el que se ha intensificado y el periurbano. Bueno, es decir, nos colocamos las 800 parroquias asturianas, nos ponemos aquí y yo creo que el 80% la sacamos. Valle del Lago, campesina de toda la vida. San Claudio, periurbana. Las vamos sacando. Luego habrá algunas que tengan dudas y tal, pero somos capaces. ¿Por qué? Porque si diseñamos eso, sabemos qué política aplicar a cada uno de esos territorios. Tenemos un modelo de referencia territorial. Y si no hacemos eso, estaremos haciendo el gilipollas, porque tenemos esa ley y el primero que se ponga a aplicar la ley en su territorio demuestra al resto del Estado que es posible aplicar la ley conceptualmente. Otra cosa son los dineros para manejar ese asunto. Pero tenemos que tener un esquema inicial, que es lo que no tiene la ley. La ley no fue capaz de plantear esa discusión con los tres modelos territoriales, que están muy claros. El modelo de la agricultura urbana o periurbana, que está funcionando. Todas las ciudades francesas tienen ya planes de agricultura periurbana. Es decir, se está haciendo agricultura desde la ciudad. Se están haciendo cursos de formación para agricultores, gente que lo hace a tiempo parcial, ya el comercio empieza a intervenir, se empieza a recuperar variedades, hay movida ya con ese tipo de modelo. Aquí estamos en barbecho. Eso se podía hacer en las ciudades asturianas. ¿Pero por qué? Porque no nos atrevemos, porque seguimos llorando por la leche y por el carbón, joder. Es que seguimos llorando por la leche y el carbón. Por carbón, la leche vale la pena, el carbón. No, la leche transformada, pero seguimos pensando en el modelo de central lechera. Central lechera, seguimos pensando en el modelo de central lechera. Pero decíamos una paisanera el otro día de un pueblo de Bajo el Naranco. Yo gano más ahora vendiendo barces y faves y fruta a los pequeños comercios de Oviedo que antes con 10 vacas. ¿Por qué? Pues porque descubrió esa posibilidad. Pero lo descubrió ella, pero no hay una política que esté fomentando las pequeñas producciones, que esto lo hemos hablado. Ese es el modelo para el medio rural periurbano. Y a partir de ese momento que la administración o quien sea tenga un esquema, empezamos a discutir. Pero hacer participación en barbecho, bueno, eso es ridículo. El segundo, la reforma de lo intensivo. Los purines, toda esta movida que hay ahora, el que tenga 100 vacas de leche, tal, a ver cómo lo hacemos. Vamos a qué pasa con todo Calitales, qué coño está pasando con los sitios que se intensificaron, que hay muchos. Y tercero, cómo participan las pequeñas agriculturas campesinas en el manejo de lo que se llaman los espacios naturales. Y esos son los 3 esquemas. Y si yo tengo que pagar a un tipo porque me haga un tipo de gestiones que eran las que hacía su abuelo, pero yo le doy una renta básica por eso y reconvierto la PAC. Si queréis discutimos sobre esos modelos, pero claro, y segundo, es decir, eso se puede hacer. Un grupo de desarrollo rural lo puede hacer, o puede esperar, como lo dijo el consejero, no esperéis por nosotros. Es que no debemos esperar por la consejería, que yo estoy dentro y sé lo que hay. Como esperéis por nosotros, vais jodidos, ¿eh? Va a quedar muy grabado esto, ¿no? No,
No soy yo el que estoy hablando, es como las dos caras de la verdad, es el otro yo que sale cuando me mosqueo. Es verdad, es decir, hay que atreverse a ensayar, pero sobre modelos lógicos y sobre iniciativas de transición. Lo dejo ahí porque ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, primera intervención de Jaime.